Bien, Dios continúe bendiciéndolo a todos, hermanos. Vamos a orar para presentar todo ante Dios. Oremos. Padre, gracias por tu inmenso favor, tu inmensa misericordia, Dios. Gracias tu fidelidad. Venimos ante ti, oh Padre, conociendo siempre nuestra necesidad de ti, de tu palabra, de tu revelación. Te rogamos que sea usted fortaleciéndonos, ayudándonos, dándonos entendimiento para poder obedecer tu santa y divina palabra, Dios. Ayuda a que en nosotros haya el mismo sentir que hubo en este salmista, oh Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, qué bendición poder estar aquí, poder seguir hablando de este extenso Salmo 119. Ya vamos por la letra número 11, si no me equivoco. Letra número 11, es decir, la 11ª vez que hablamos de este Salmo 119. Para que veamos lo extenso y lo glorioso que ha sido poder hablar de este salmo, que tiene como tema central la palabra de Dios, pero que aún dentro de este tema hemos visto diferentes puntos, diferentes elementos que podemos integrar a nuestra vida cristiana. Bien, el día de hoy nos tocan los versos del 89 al 96, antecedido por la letra Lamed. Y vamos a estar hablando bajo el tema confianza que da la palabra de Dios. La palabra de Dios da confianza. La palabra de Dios da fortaleza. La palabra de Dios da alivio. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios da salvación. Entonces, vamos a ver a la luz de estos versos cómo la palabra de Dios nos brinda su confianza. Es interesante ver, ya que la vez pasada vimos o nos enfocamos en la aflicción, o nos enfocamos en aquel creyente que sufría, y también lo vimos en una menor medida en los últimos tres pasajes, contando el pasado. Vimos a un salmista sufriente, pero vimos cómo ese salmista acudía de una u otra manera a la palabra de Dios y a otras cosas como la oración, como el testificar de la aflicción que el Señor le había hecho pasar. Entonces vamos a ver tres puntos. El primer punto que vamos a ver es la característica de la palabra de Dios. Vemos aquí dos características que vamos a prestar atención sobre la palabra de Dios. Y la primera característica es que la palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es firme. Siempre a nosotros, el ser humano, nos gusta escuchar palabras con firmeza, palabras que brinden seguridad, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde no podemos confiar en las palabras de las personas. Yo como profesor, muchas veces estudiantes me dicen, profesor, esto, aquello, y yo digo, no puedo confiar en tu palabra. ¿Por qué? Porque te he dado la confianza y la has dado a perder, porque lamentablemente vivimos en un mundo de mentiras, donde los padres inculcan las mentiras a los hijos y no hay firmeza de la palabra de Dios. Pero sí podemos confiar en la palabra de Dios. En la palabra de los hombres tal vez no, pero en la palabra de Dios sí, porque su palabra es firme, se cumple, es verdadera, es eterna. Aquí en el versos 89 al 91
nos habla sobre la firmeza de la palabra de Dios. Dice, verso 89, para siempre, oh Jehová, permanece la palabra, tu palabra en los cielos. Es decir, para siempre, comienza hablando de la eternidad, del tiempo, de la perdurabilidad de la palabra. Dice, permanece tu palabra en los cielos. Aquí vemos una imagen también que nos habla de la constancia, la permanencia de la palabra de Dios, que es en los cielos. Si hacemos un contraste entre el cielo y la tierra, el cielo no cambia, el cielo permanece siempre igual. Si sacamos imágenes del cielo hace miles de años y las sacamos ahora, notaríamos pocas, para no decir ninguna diferencia. Ahora bien, si hacemos una imagen de la tierra hace miles de años y la tierra ahora, vamos a encontrar muchas diferencias en la tierra, porque bueno, ha habido revoluciones, ha habido avances científicos, ha habido guerras, ha habido diferentes cambios. La tierra ha cambiado, el país, si usted toma una fotografía del país hace 100 años y ahora, ha cambiado bastante, pero los cielos permanecen iguales. Y por eso es que dice aquí la palabra de Dios, permanece tu palabra en los cielos. Es decir, que la palabra de Dios no cambia. En la palabra de Dios podemos confiar porque su palabra no tiene variación, no tiene mudanza, su palabra no cambia. Han venido muchas traducciones, pero la esencia de la palabra de Dios sigue siendo la misma desde siempre. Entonces vemos que es perdurable la palabra de Dios, es firme. Muchas cosas han cambiado, seguirán cambiando, pero su palabra no cambiará. Ahí hemos visto otro verso, bueno, el 160, habla también sobre eso, que nos dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia, es decir, que habla de la eternidad. Y hay un verso que dice, el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Eso es Mateo, si no me equivoco, 24, 25, hablando de la permanencia de la palabra de Dios. Ahora bien, dice el verso 90, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Vemos que de generación en generación, no solamente la palabra de Dios es firme, no cambia, sino que generaciones y generaciones han sido bendecidos por la fidelidad de Dios. Y no solamente por su fidelidad, sino que han sido bendecidos por la palabra de Dios. Y es hermoso ver cómo cuando uno estudia la historia de aquellos creyentes de la antigüedad, de aquellos misioneros de la antigüedad, de aquellos grandes siervos de la antigüedad, uno ve cómo la palabra de Dios los bendijo a ellos y bendijo a su comunidad a través de ellos y a esas iglesias. Y esa misma palabra sigue siendo de bendición para nosotros. Bendijo en el pasado, pero bendice en el presente. Bendijo a esas generaciones, 4 o 5 generaciones atrás, pero sigue bendiciendo esa poderosa palabra de Dios. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios no se ha limitado a una generación, sino que cada generación, es decir, la pasada, la presente y aún la futura, han sido y serán bendecidas por las promesas de la Biblia. Es decir, que la palabra de Dios no cambia, pero sigue siendo poderosa. Y generación en generación hemos visto su poder. También vemos que su palabra no tiene caducidad. Se ha aplicado en la antigüedad y sigue siendo de gran bendición hoy en el presente. Sus promesas no se agotan con las generaciones pasadas. En 5 o en 10 o en 20 generaciones venideras será igualmente vigente. Cuando uno estudia la palabra de Dios, los sermones de Cristo hace casi 2000 años,
Y aún lo de la palabra de Dios dada a Abraham, a Job, que datan de mucho más tiempo. Y uno lo analiza en relación a lo que uno vive y uno dice, wow, ¿cómo le sirvió a ellos hace miles de años, más de 2000 años? ¿Cómo nos sirve a nosotros? Y así mismo servirá a otros 100 años después, si el Señor lo permite. Les servirá esta palabra de Dios. Bueno, ¿cuán grande es la palabra de Dios? Y por último, hermanos, dentro de la firmeza de la palabra de Dios, ya hemos visto la figura del cielo, hemos visto cómo las generaciones se han aprovechado de ellas. La palabra de Dios dice el verso 91, siguiendo la parte B del 90, que dice: tú afirmaste la tierra y subsiste por tu ordenación, subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Vemos la palabra de Dios en la creación, como Dios en la creación, sabemos eso en el relato de Génesis, como Dios habló y fue creado, y como a la luz de la ciencia vemos las leyes y principios científicos que están presentes en la creación y la exactitud de cada una de esas magnitudes, de cada una de esos fenómenos naturales que uno dice, wow. Cuando uno estudia a fondo la ciencia, me gusta mucho la ciencia, tanto a nivel microscópico como macroscópico, o a nivel macro, y uno ve un ejemplo a nivel macroscópico, todas esas leyes fundamentales, y la gravedad, y lo que produce eso, y todo eso, uno dice, wow. Y cómo cada una de esos elementos están como ajustados, que si fallan en una milésima o millonésima, que es algo insignificante, no funcionaría. O como uno ve el ser humano, su interior, su funcionamiento, lo complejo, lo hermoso que es. ¿Quién hizo todo eso? Dios. Su palabra tiene poder. Pero también esas leyes y principios que Dios ha establecido en la naturaleza siguen en vigencia después de milenios de años. Vemos cómo esas leyes de la naturaleza Dios las estableció desde que creó el mundo, cómo esas leyes naturales siguen funcionando hasta hoy. Todas esas leyes, ninguna ley ha cambiado. Ha cambiado nuestro conocimiento de ellas, pero ellas no han cambiado nuestro entendimiento de la naturaleza. Pero dice la palabra de Dios que más estables, más vigentes que las leyes naturales, tienen miles de años, es la palabra de Dios. Más permanente, vigente que esas leyes que tienen miles de años, su palabra. Entonces, hermano, la palabra de Dios es firme y hemos visto eso a través de varias imágenes, de varios datos que nos muestra este salmo, apuntando a 3 específicamente. Entonces, la otra característica que nos brinda este salmo es que la palabra de Dios también es perfecta. Solamente es firme, perdurable, vigente, sino que también es perfecta. Y verso 96 dice: a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Solamente es firme lo que Dios nos dice, es seguro, sino que también, hermanos, es perfecto. Dice aquí que a toda perfección he visto fin. Todo lo que uno cree que es perfecto, hermanos, tiene sus límites. Todo lo que uno concibe que es perfecto, tiene sus límites. Por ejemplo, yo, como matemático, yo creía antes, cuando comencé la carrera, que las matemáticas eran perfectas. Pero yo llegué a un entendimiento y llegué a un momento que vi que hay un tema que se llama la inexactitud de las matemáticas. Y que hay cosas en las matemáticas que, en ciertos sentidos,
no concuerda. Obviamente es la ciencia más exacta que existe, que tenemos data y nos sirve para muchísimas cosas, y gracias a Dios la mayoría de los avances tienen que ver con la matemática y el desarrollo de la civilización. Pero aún las matemáticas, que creemos que son perfectas, tienen sus límites. La ciencia tiene sus límites. Y todo lo terrestre, todo lo que existe bajo la tierra, que creemos que es perfecto, tiene su límite. Piénselo que usted crea que es perfecto. Y tiene su límite, su limitación. Pero la palabra de Dios dice acá que es amplio en sobremanera. No tiene límites. Es perfecta y no tiene limitante. Wow, qué poderoso es la palabra de Dios. Bueno, entonces tenemos una palabra de Dios que es firme, una palabra de Dios que es perfecta, sin limitante. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la palabra de Dios? Nos quedaremos con dos respuestas, que es el verso 92, que dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Entonces, una de las respuestas que debemos manifestar a la luz de la perfección y la firmeza de la palabra de Dios es deleitarnos en ella. Hermano, es lo mejor. Es algo tan perfecto, tan grande, tan firme, que mejor que deleitarnos en ella. Como dice aquí en este verso: si tu ley no hubiese sido mi delicia, era la delicia de ese salmista. Del Salmo 1, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita. Dice Jeremías 15:16: fueron halladas tu palabra y yo las comí, me fueron en gozo. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la palabra de Dios, hermano? Debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Debemos disfrutar, saborear, escudriñar, estudiar, pasar tiempo con la palabra de Dios en comunión con el Padre. Vemos como eso también, nuestro deber es deleitarnos en ella, pero vemos que a través de deleitarnos en ella hallamos una bendición extra que nos dice que esta trae y fortalece el alma durante la aflicción. Y ciertamente ya hemos hablado siempre de que la aflicción es inminente. La Biblia habla de ello. Entonces, la palabra de Dios trae fortaleza durante la aflicción, que también es un tema que hemos hablado anteriormente. Cuando estamos siendo afligidos, meditemos, deleitémonos en la palabra de Dios. Un comentarista apellido Barnes señala lo siguiente: me hubiera hundido 1000 veces, dijo un hombre excelente pero muy afligido que estaba cerca de él, si no hubiese sido por la declaración en la palabra de Dios. ¿Cuál declaración? El Dios eterno es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Eso dijo un hombre, comenta Barnes. Me hubiese hundido 1000 veces si no hubiera sido por una declaración en la palabra de Dios que dice: el Dios eterno es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Hermanos, en la palabra de Dios podemos hallar consuelo, podemos hallar fortaleza, hallamos en ella esperanza. Y por último, nuestra respuesta debe ser también tener pendiente en todo momento su palabra. Verso 93: nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque ellos me han vivificado. Una palabra tan poderosa, firme, excelente.
debemos tenerla pendiente todo el tiempo, nunca jamás olvidar. Y vemos también otra bendición de este mandato, de esta responsabilidad. La bendición es que encontramos vida, somos renovados, hallamos descanso en nuestra alma, renueva a través de su obediencia. Por último, hermano, los dos versos que no hemos leído, dice tú yo soy. Vemos aquí en los últimos dos versos una petición de liberación. Ya vimos las características de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es firme y perfecta. Ya vimos la respuesta que debe ser deleitarnos en ellas y tenerla pendiente. Y tercer último punto, vemos una petición de liberación, los versos 94 y 95, donde dice: tuyo soy yo, sálvame, porque tus mandamientos he buscado. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Vemos esta petición de liberación. Me gustaría concluir con un comentario relacionado con este versículo dice este comentarista: la única manera de evitar los ataques de los malos es vivir una vida insignificante e inconsecuente, mientras que nuestras vidas sean eficaces para Dios. Podemos esperar alguna oposición, pero hallamos fortaleza y consuelo al considerar los testimonios de Dios. Hermano, pregunto, ¿usted quiere una vida sin ataques de los malos? ¿Usted quiere una vida sin ataques, sin sufrimiento? Dice acá, comentarista, viva una vida insignificante, viva una vida inconsecuente. Si usted quiere vivir sin ataque, sin opresión, vive una vida insignificante, vive una vida inconsecuente. Mientras que nuestras vidas sean eficaces para Dios, podemos esperar alguna posición. Siempre que estemos sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor, hallaremos posición. Nunca se me olvida algo que me decía una compañera de trabajo sobre el ministerio. Ella decía: cuando uno comienza en el ministerio, cuando está sirviendo al Señor, espera ataque. Van a venir. Yo estoy sirviendo al Señor. Yo sé que esos ataques vienen porque yo estoy sirviendo al Señor. Porque vienen ataques, viene opresión cuando uno sirve al Señor. Viene opresión cuando uno está llevando el Evangelio, cuando uno está trabajando en la obra del Señor. Y ella decía, no, porque, bueno, obviaré esa parte. Pero ciertamente, hermanos, la Biblia es clara cuando la Biblia dice que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Si queremos vivir como el Señor establece, en obediencia y en servicio a Dios, encontraremos oposición, ataques, fuertes ataques. Pero, hermanos, podemos hallar fortaleza y consuelo al considerar las palabras de Dios. Hallamos consuelo, tranquilidad cuando leemos su palabra. Hermanos, recordemos y meditemos en la firmeza. No hay una mejor palabra que la palabra de Dios. No hay una palabra más necesaria, más pura, más perfecta, hermosa, grandiosa, refrescante, edificante que la palabra de Dios. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Teniendo este gran tesoro, hermano,
debemos apreciarnos. Teniendo esta cosa tan valiosa, tan hermosa, debemos deleitarnos en ella, tenerla pendiente, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Añade a nuestra vida tu bendición, ayudándonos, oh Padre, a obedecer tu palabra, a aferrarnos a ella, a deleitarnos en ella. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a obedecerte, a proclamar tu nombre en todo lugar, en nuestra casa, en nuestros barrios, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros vecinos. Ayúdanos a compartir tu santo y divino mensaje. En nombre de Jesús. Amén.